Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias, en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Hemos estado viendo en esta sección nueva del discipulado las disposiciones de Dios, cómo, cómo Dios está dispuesto para el pecador, es decir, cuál es la actitud de Dios frente a los pecadores. Y en la sección que nos ocupa hoy, vamos a hablar acerca de vamos a profundizar acerca de esa disposición que Dios tiene hacia el pecador que radica en su ira. Una de las cosas interesantes de la ira de Dios es que, estadísticamente hablando, es uno de los temas o atributos que menos se explica acerca de Dios. Es uno de los menos tratados. Y es uno de los tabú más grandes de la iglesia moderna contemporánea. Es decir, en los púlpitos no se predica acerca de la ira de Dios. Vamos a ver al final una cita de Jonathan Edwards acerca de la ira de Dios. Y una de las cosas interesantes de este predicador, que uno de los sermones que lo hizo más famoso fue cuando habló de la ira de Dios. Es decir, el distintivo de este predicador fue exponer el atributo de ira de Dios. Vamos a ver a lo largo de la Biblia cómo la ira de Dios es descrita y vamos también a analizar qué es la ira en sí misma. Es decir, hablamos de la ira de Dios, pero nosotros también nos airamos. Es decir, también nos molestamos y sentimos ira. Ahora, el ejercicio será definir cuál es la diferencia entre la ira de Dios y mi ira y cuál es el uso que yo debo darle a la ira. Porque veo evidencia bíblica donde nos enseña Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, le abro el problema o la situación, el planteamiento, porque la Biblia nos enseña de que la ira es una emoción digna. El manejo o el mal manejo de la ira puede ser ocasión de pecado. Entonces, teniendo eso en mente, me gustaría que leyéramos el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Solo vamos a leer el 18 para tener un contexto acerca de la ira. Y la Biblia nos dice, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Una de las cosas que estaba pensando al momento de hablar acerca de la ira son cuáles son las imágenes que vienen a nuestra mente cuando pensamos en ira. Es decir, ¿qué nos viene a la mente cuando vemos, por ejemplo, este color? Hay algo chistoso con este color y los venezolanos, y es que nos da ira, pero ya eso es un trasfondo político. Pero el rojo, interesantemente, es uno de los colores con los que se asocia la ira o la cólera. Porque cuando nos molestamos, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Se pone rojo, nos ruborizamos, nuestras orejas se nos ponen rojas, nuestra cara empieza a ponerse roja. O como veíamos en las caricaturas, cuando el muñequito se molestaba, empezaba a ponerse rojo de arriba hasta abajo y salía humo por sus orejas.
Sin embargo, no es solo el color lo que nos hace referencia a la ira. También cuando apretamos los puños. ¿Cuántos de nosotros no nos sucede eso? Que cuando nos molestamos en exceso, ¿qué hacemos? Apretamos los puños. Una vez estaba en una clase de consejería y el profesor de consejería estaba dando un ejemplo de dos aconsejados, una familia, donde el esposo tenía fuertes ataques de ira cuando discutía con su esposa. Y una de las cosas que él hacía era que golpeaba las puertas. Y claramente en este país, golpear las puertas con mucha fuerza es que se rompan, porque no son muy duras. Y su casa constantemente estaba en remodelaciones de puertas, porque cada vez que se molestaba con su esposa, él golpeaba fuertemente las puertas. No le pegaba a su esposa, pero tenía una manifestación de ira inadecuada. El profesor de consejería abordó la situación de esta manera. Le dijo, quiero que sepas que tienes que manejar la ira diferente y recuerda esto. Jesús es la puerta. Yo soy la puerta. Eso lo ayudó a dejar de golpear las puertas porque venía a su mente que Jesús era la puerta. También le mencionó, yo estoy a la puerta y llamo. Y eso lo convenció al 100% y dejó de golpear las puertas. También una de las cosas que nos pasa y no nos damos cuenta, no necesariamente porque estamos enojados, es cuando fruncimos el ceño. A veces lo hacemos natural o cuando estamos tratando de entender algo, pero también viene acompañado de cuando tenemos una expresión de ira. Cuando usted encuentra una persona que está así, definitivamente no está nada feliz. Hubo un estudio hindú de un psiquiatra que estaba tratando de analizar la disposición de las personas frente a la situación de ira o la disposición de sonreírse o de estar un poco más amigable ante cualquier escenario. Y él usaba un lápiz. Dividió a los grupos y en un grupo colocó a personas mordiendo el lápiz y en el otro grupo colocó a personas colocándose el lápiz en la parte de arriba. Las personas que se colocaban el lápiz en la parte de arriba siempre tenían que apretar su rostro, pero las personas que mordían el lápiz siempre estaban como riéndose. A estos dos grupos se les mostró caricaturas. El grupo que siempre tenía la cara molesta por la disposición en la que colocaba el lápiz respondía que las caricaturas no eran graciosas. Pero el grupo que siempre estaba con sonrisa porque tenía que estar mordiendo el lápiz respondía que todas las caricaturas daban mucha risa. Hay una disposición mental dentro del elemento físico de la ira. Hay un cambio bioquímico que sucede en nuestro organismo cuando nosotros estamos airados. E interesantemente es incontrolable. Es incontrolable. Nosotros podemos en ocasiones retener nuestra manifestación de ira, si tenemos dominio propio, pero no podemos evitar sentir ira. Ahora, la pregunta sería, ¿es la ira entonces un pecado? Y la máxima expresión de la ira en su conjunto, cuando nos ponemos rojos, cuando fruncimos el ceño, cuando apretamos los puños, ya mostramos los dientes. Ahora, es interesante que cuando veamos más adelante la definición de ira, la ira va a ser un mecanismo de defensa. Es una respuesta ante una situación. El hecho de que el ser humano muestre sus dientes al momento de airarse
Es un ejercicio subconsciente que hace de defenderse ante una situación determinada. Es importante que tengamos en cuenta la definición de ira, porque ahora vamos a hablar de la ira de Dios. ¿Qué es la ira humana? ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Y qué es la ira de Dios? Que definitivamente es totalmente diferente. ¿Cómo definimos la ira? La ira es una respuesta. La ira sencillamente es una respuesta. Es la señal de que alguien sobrepasó nuestros límites. Siempre el escenario de ira se da cuando me siento irrespetado y produzco o reacciono de una forma para defender mis límites. La ira es una emoción totalmente básica, es decir, como lo es la tristeza y la alegría, es la ira. Nos ayuda a protegernos y a defendernos. Eso es la ira. Sin embargo, aunque la emoción en sí misma es básica y necesaria, el abuso de la misma la convierte en un grave pecado. Y es allí la diferencia entre la ira humana y la ira de Dios. El abuso desmedida o el desmedido uso de la ira humana se convierte en pecado. Porque la manifestación que hacemos de la ira definitivamente agrede, destruye y lastima. No así la ira de Dios. En cuanto a la disposición de Dios hacia el pecador, Paul Washer, en el discipulado que tenemos, afirma lo siguiente. Aunque Él, hablando de Dios, es compasivo y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, de ninguna manera tendrá como inocente al malvado. Cuando la santidad, la justicia y el amor de Dios son retados por la depravación y rebelión del hombre, el resultado es juicio divino. Es decir, cuando hablamos de que la ira es una respuesta, la ira de Dios es de igual manera una respuesta ante el desafío de su santidad, justicia y amor. Esa es la definición en cuanto a Dios de la ira. Si profundizamos un poco más en esto, nosotros decimos que la ira de Dios es la reacción permanente del Dios Santo, puro y soberano y personal, a todo lo que ofende su naturaleza moral y derechos reales. Y aquí hay una palabra clave, personal. La ira de Dios no es abstracta. No es que Dios está airado con alguien y ninguno. Dios está airado específicamente con todo aquel que violenta su naturaleza moral y sus derechos reales. Y esto nos pone en una situación difícil, porque si nosotros nos encontramos en el grupo de personas que está violentando su naturaleza moral y sus derechos reales, entonces Dios está airado. En el Antiguo Testamento, la ira divina o la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. Casi siempre en el Antiguo Testamento vamos a ver la ira como respuesta a la idolatría. Ahora, ¿recuerdan este escenario? Moisés sube al monte Sinaí, toma las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, baja de nuevo hacia el pueblo, y cuando llega al pueblo con la ley de Dios, ¿qué está haciendo el pueblo? Estaba fabricando, o habían fabricado, un becerro de oro para atribuirle adoración. Allí, antes de ver la ira de Dios, vemos la ira de ¿quién? De Moisés, que rompe las tablas de piedra y se indigna por la idolatría. Posterior a eso vemos la ira de Dios, donde el becerro tuvo que ser diluido y bebido por el pueblo.
para que recordaran jamás ir en contra de la naturaleza moral y los derechos reales de su Creador. La ira de Moisés provocó la destrucción de las tablas de la ley. La ira de Dios provocó el arrepentimiento del pueblo. Ellos se volvieron a sus caminos, por lo menos por un periodo de tiempo. Hay algo interesante que el Salmo 78 nos narra, porque es básicamente como un poema o una narrativa de las implicaciones de la idolatría en el Antiguo Testamento, escritas por David. Una de las características elementales de David era que no toleraba la idolatría, por lo menos a otros dioses. David muchas veces fue ególatra, pero en casi ninguna oportunidad nosotros encontramos la atribución del reinado de David a otros dioses, cosa que sí encontramos en otros reyes, cosa que encontramos en casi todos los reyes del norte, al punto que tiene que haber reformas de reyes buenos para poder derribar de los lugares altos los altares. Pero en David no lo vamos a encontrar. Y en el Salmo 78, a partir del versículo 56, la Biblia nos dice lo siguiente. Fíjense cómo está narrando la situación de idolatría. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y él empieza a narrar cuál es el contexto de la ira de Dios en el Antiguo Testamento por la idolatría. Y dice, versículo 56, sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como un arco engañoso. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había sido levantada entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como un guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una ofrenda perpetua. Si seguimos leyendo, vemos como la Biblia y el salmista nos dice, desechó, ¿a quién desechó? Versículo 67, la tienda de Josué, no escogió a la tribu de Efraín. El Salmo 78 nos muestra la aplicación real de la ira de Dios para con su pueblo. Las consecuencias que el pueblo tuvo que padecer por provocar la ira de Dios. Fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso, colocaron lugares altos, despertaron con celos a imágenes talladas, y hay una provocación directa hacia la persona de Dios. Esas provocaciones directas y esos desafíos despiertan su ira. Y eso en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también vemos la ira de Dios manifestada. Es decir, la ira de Dios o el atributo de Dios airado no se remonta únicamente a dinámicas de guerras antiguotestamentarias, sino que es un atributo permanente que Dios revela en toda la Escritura. Vamos a ver la ira de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a ver la ira de Dios en el Nuevo Testamento. En el Génesis vamos a ver a Dios airado a punto de arrepentirse de haber creado al hombre. Y en el libro de Apocalipsis vamos a ver las 7 copas de ira. Es decir, el concepto de ira es un atributo permanente e inherente a la persona de Dios.
en el Nuevo Testamento es la consecuencia de quienes rechazan a Cristo y no obedecen la voluntad de Dios revelada por Él. Es decir, todos aquellos que rechazan directamente a Cristo van a enfrentar la ira de Dios. El capítulo 12, versículo 48, allí en Juan, la Biblia nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hay una emisión de juicio directo para aquellos que rechazan las palabras de Jesús. Hay una emisión de juicio directo para aquellos que rechazan a su persona. Es decir, debemos entender la integralidad de los atributos de Dios en los diversos escenarios en los que Él se revelaba. Y eso nos va a permitir tener una perspectiva clara de su santidad. En el Antiguo Testamento la idolatría era uno de los hechos más resaltantes o que provocaban su ira. Y en el Nuevo Testamento, el no permitir el señorío de Cristo en las vidas de los que escuchaban. El desafío es: ¿cuántas veces no permitimos su señorío o utilizamos ídolos que suplantan el trono que Dios debe ocupar en nuestros corazones? Tronos como el trabajo, o mejor dicho, cosas que se sientan en el trono como el trabajo, bienes, intereses, etcétera. Esos son acciones que, metafóricamente hablando, tienen la misma proporción de peso que la idolatría física que incurría el pueblo de Israel. Y rechazar el señorío de Cristo en nuestros corazones tiene la misma implicación espiritual que el rechazo de Cristo en los tiempos de Jesús. Entonces, eso nos coloca en una disposición de alerta, porque somos sensibles a provocar su ira. Sin embargo, esa no es toda la información. También tenemos que ver qué no es la ira de Dios. Ya hemos hablado de lo que sí es la ira de Dios, pero es necesario entender qué no es. A diferencia nuestra, la ira de Dios no es una emoción incontrolable. Es decir, no es que Dios no puede contener su ira y reacciona de forma incontrolable. No lo es. La ira de Dios tampoco es irracional, distinta a la nuestra. En ocasiones, cuando pasa el periodo de nuestra ira, que vemos atrás y todo lo que hicimos por nuestra ira, decimos: no debí haberlo hecho. ¿Cómo pude llegar tan lejos en algo tan insignificante? Esa es la reflexión más vergonzosa que hacemos cuando nos molestamos, porque fuimos irracionales. La emoción tomó control de nuestro corazón y nuestras decisiones, nos cegó y nos hizo actuar irracionalmente. Dios no trabaja de esa forma. Su ira es completamente racional. Él no ejecuta su ira de forma irracional. Tampoco es egoísta. Las expresiones de ira usualmente nacen en un corazón egoísta, donde la razón quiere ser obtenida a toda costa y se utilizan los recursos como el maltrato y el grito para conseguirlo. Dios no se maneja de esa forma. Él no tiene la necesidad de acaparar la verdad, porque Él en sí mismo es la verdad y su motivación de ira es la corrección del que comete el pecado o la deshonra o la infidelidad, y siempre su ira va a procurar, por lo menos con aquellos que somos creyentes, va a procurar nuestra restauración. En otros escenarios va a procurar el juicio. La ira tampoco es una excepción a su misericordia. En ocasiones se suele diferenciar o crear dos tipos de Dios. Hay un Dios misericordioso, parecido a un abuelo, y es una desfiguración de la persona de Dios, y hay otro Dios policía, que es el que juzga y condena. Por una falta de estudio o conocimiento, solemos identificar a este Dios policía en el Antiguo Testamento y al Dios bueno en el Nuevo Testamento. Vemos a un Dios que condena el pecado, a un Dios que señala la idolatría, pero vemos un Dios en el Nuevo Testamento que dice
que si te golpean, pon la otra mejilla. Y es una distorsión de la unicidad de Dios, de la persona de Dios, de la integridad de Dios. Pero es ese mismo que dijo, pon la otra mejilla, el que vendrá a juzgar. Por lo tanto, tener una comprensión integral de la persona de Dios y de la ira de Dios nos ayuda a ver el alcance de su ira en cualquiera de que sean los testamentos, en la historia de redención completa. La ira de Dios no es injustificada. Es decir, siempre que Dios manifiesta su ira, fue porque se provocó, se vulneró su naturaleza moral o, ¿cuál era la segunda? Su naturaleza moral y su derecho real. Es decir, siempre que Dios manifiesta su ira es porque perpetramos su carácter. Por lo tanto, siempre va a ser justificada. Y uno de los beneficios y de las gracias que tenemos de este atributo específico de Dios es que su ira no es rápida. Ahora, ¿cómo es nuestra ira? Definitivamente, esta característica es una de las que evidencian lo opuesto de nuestra ira y de la ira de Dios. Nosotros somos rápidos para airarnos. Dios es lento para la ira. Y eso es una gran enseñanza de su ira, de su atributo. Porque si decimos que la ira de Dios se provoca cuando perpetramos su naturaleza moral y sus derechos reales, Él tiene todo el derecho de reaccionar de forma inmediata con juicio y con ira. Pero Él por su misericordia prefiere y opta por ser lento para la ira y grande en misericordia. La una definitivamente no anula la otra, pero la otra dilata la una. Es decir, su misericordia aplaca la velocidad de su ira. Y de eso lo vamos a ver al final. Sin embargo, su ira siempre llegará. Ahora, la Biblia también nos muestra una descripción de cómo nosotros entendemos esta ira. Vamos a ver cuáles son las figuras o las características que los escritores bíblicos le adjudican a Dios en un contexto de ira. Vamos a ver el número 1, en Nahum 1:2, que la Biblia nos dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. Estaba estudiando, no sé si tuvieron la oportunidad de leer en el discipulado el significado de irascible, y es que es el dueño de la ira, es el Señor de la ira. Es decir, nadie se aira como Él. O sea, si tú y yo queremos hablar de ira, bueno, Él es el rey de la ira. Lo que quiere decir que la manifestación de su ira es totalmente incomparable con la manifestación de ira que nosotros podamos ver como seres humanos. Y la Biblia nos dice que es celoso y vengador. Vengador es el Señor e irascible. Ya vimos las motivaciones de la ira. Ahora estamos viendo las consecuencias aplicadas de su ira. También nos habla del criterio, la forma como su ira es ejercida. En segundo lugar, nos habla del furor. Éxodo 15:7 nos dice, en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Dios envía su furor y lo consume como paja. Y ahí empezamos a ver imágenes, que era lo que veíamos en el discipulado acerca de las metáforas de la ira, que lo veremos más adelante. Sin embargo, también vemos el enojo en Deuteronomio 9:19. Deuteronomio 9:19 dice, porque temí la ira y el furor con el que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero el Señor me escuchó también esta vez. Este es uno de los textos más increíbles de la manifestación de ira y gracia que Dios tiene para con sus criaturas.
Moisés está diciendo, yo temí la ira y el furor. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado estar presenciando un escenario donde alguien está molesto y da miedo la forma como se expresa. Es decir, lo que está haciendo da miedo porque dice, esa persona puede hacer daño a cualquier persona que está acá, puede destruir todo esto. Ahora imagínense la ira de Dios manifestada desde el monte Sinaí, con truenos, con tormentas, con una columna de fuego, y que Moisés diga, mira, yo temí de su ira y su furor. Yo temí porque es que el Señor estaba enojado con ustedes. Los que tuvieron el privilegio de tener hermanos, por lo menos mayores o de la misma edad, yo no sé cuántos vivieron la experiencia, mamá está enojada contigo, entra a ver qué te va a decir. Y uno daba miedo, uno entraba blanco a esa casa, decía morí. Ahora, en mayor proporción, definitivamente, cuando Moisés está viendo la ira y el furor de Dios, les dice, yo temí, porque yo pensé que los iba a destruir a todos. Por lo tanto, la ira definitivamente no es un atributo que debe ser menospreciado. Sí es uno de los cuales solemos no reflexionar, pero la consecuencia de no reflexionar en ellos es una constante insensibilidad ante la santidad de Dios. Es decir, el no entender las implicaciones de su ira y de las consecuencias que vamos a recibir posterior, porque su ira va a ser manifestada, nos va a traer como resultado una completa insensibilidad de pecado. Nos va a hacer indiferente pecar porque no estamos entendiendo la implicación de su ira. El Salmo 90:11 nos dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? El salmista está diciendo, no hay nadie que conozca realmente el furor de tu ira. Y es interesante que este salmo, podemos saber que los salmos, algunos fueron escritos durante situaciones específicas de la vida de David, pero definitivamente este es un salmo un poco tardío. Por lo tanto, si fue David el que lo escribió o algún otro escritor, él pudo haber visto la manifestación de ira de Dios contra otros pueblos. Es decir, cómo Dios, lo estudiamos hace unos domingos, destruyó al pueblo de Amalek en una oportunidad, cómo Dios destruyó a los egipcios, cómo Dios destruía a los filisteos. Y aunque él veía la magnitud de la ira de Dios para con esos pueblos, porque Dios les daba la victoria, el salmista dice, realmente no hay nadie que conozca el poder de tu ira. O sea, la manifestación de ira y de condenación que yo veo para con los pueblos no me dejan todavía dar una afirmación clara de que yo conozco a plenitud tu ira. Nadie la puede conocer, es infinita. Y por último, el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 24 nos dice, la ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días ustedes entenderán esto. El pueblo idólatra no quería seguir los caminos del Señor, querían seguir en idolatría, y el profeta Jeremías les dice, la ira del Señor no se va a aplacar. Es decir, su consecuencia de pecado en este momento no van a tener misericordia, van a tener ira. Ya tienen misericordia porque no han sido consumidos. Ya allí hay un acto de misericordia de parte de Dios. Porque lo legal, lo justo, es que hayan sido consumidos por su maldad. Pero en su misericordia Dios les permite seguir viviendo. Pero les digo, dice Jeremías, no se aplacará hasta que haya cumplido los propósitos de su corazón. Lo increíble de las manifestaciones de ira de Dios es que casi siempre los propósitos de su corazón era la conversión de su pueblo. Y es lo grandioso de la misericordia de Dios en el ejercicio de su ira. Es decir, cuando nosotros discutimos con alguien, estamos interesados en ganar la razón o la batalla. Cuando Dios tenía que castigar a los israelitas y el furor de su ira era impartido, Él quería transformar el corazón de los israelitas para que se volvieran a ellos. Y es lo mismo que hace con nosotros. Es imposible hablar de la ira de Dios sin mencionar su misericordia.
porque su misericordia aplaca en cierta medida su ira, aunque su ira no se aplacará hasta que Él haya cumplido los propósitos de su corazón. Y por último, vamos a ver las metáforas de la ira de Dios, solo unas 5 imágenes. Una de las primeras imágenes que la Biblia nos muestra acerca de la ira es el fuego. Los egipcios definitivamente conocían este elemento, porque lo veían en el pueblo de Israel. Pero Moisés dice en el versículo 22 del capítulo 32, porque fuego se ha encendido, bueno, es Dios hablando, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Y es interesante lo que Dios aquí dice, porque Dios le está diciendo al pueblo de Israel, el fuego que produce mi ira consume el Seol, pero el Seol era un lugar de fuego. Bueno, mi fuego consume ese fuego. Mi fuego es más fuego que ese fuego. Y esa era la magnitud o la metáfora que Dios estaba utilizando para que entendiera el pueblo de Israel cuál era la magnitud de la ira que Él manifestaba. Cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 7, vamos a ver 2 imágenes en un mismo versículo. En el capítulo 7, versículo 12, vamos a leer el 12 y luego el 13. Salmo 7, 12 nos dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Es decir, si el impío no se arrepiente, Dios mismo va a afilar su espada para exterminarlo. Y esa era la consecuencia que vivían la mayoría de los pueblos que no se sometían al Dios Yahvé. Eran exterminados. Vimos en el libro de Samuel que no quedaban mujeres ni niños, porque la consecuencia de desafiar su ira era la exterminación total. Y las figuras que el salmista utiliza es que Dios mismo tiene una espada en su mano y la está afilando para el impío. Es terrorífica. En el versículo 13 nos habla de las saetas o flechas. Ha preparado también no solo la espada, ya él puso la espada arriba de la mesa, y ahora el 13 nos dice, ha preparado también sus armas de muerte. O sea, nos pinta un cuadro de un salón donde hay muchas armas, y esas armas son armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Es decir, en ese salón de armas de muerte, él toma las flechas y las enciende para hacer saetas que traspasan con fuego. Las descripciones son muy claras. Dios afila su espada, Dios prepara las flechas, porque su furor y su ira va a descender sobre los impíos. El profeta Jeremías también nos muestra imágenes acerca de la ira de Dios. En el capítulo 30, el profeta Jeremías en el 23 nos dice, la tempestad del Señor ha salido con furor, una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. Una tempestad devastadora descenderá o descargará sobre la cabeza de los malvados. Esa es una definitivamente también muy fuerte afirmación, porque habla que la tormenta más grande, y los israelitas definitivamente no les gustaban las tormentas en lo absoluto. A los israelitas no les gustaban los lagos para ellos era terrible, era de temor. Por eso es que usted ve que los salmistas siempre utilizan ríos calmados, aguas tranquilas, pero tempestades, movimientos fuertes, ellos no lo soportaban. Y por último, en Nahum 1:8, vamos a ver que dice, pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Esto nos da la idea
de que no hay un lugar donde sus aguas de ira no lleguen, porque todo va a ser inundado. Y aun cuando sus aguas de iras cubran todo y nada se vea por la oscuridad y la mezcla del oscuro del mar y el sol y la ausencia de sol, aún en medio de esa oscuridad, Él perseguirá a sus enemigos en las tinieblas. Sofonías maneja una ilustración igual y dice, Él los buscará y los hallará con lámpara. Es decir, Dios buscará con lámpara en lo recóndito de las tinieblas para condenar al impío en el furor de su ira. Definitivamente esto no es muy alentador, porque es la ira de Dios, pero como hemos visto en toda la exposición, su ira siempre está siendo aplacada por su misericordia. Para nosotros como cristianos contamos con la justificación en nuestro Señor Jesucristo, y eso definitivamente termina por completo la ira de condenación que estaba puesta sobre nosotros, porque fue esa misma ira la que Jesús recibió en el Calvario. Hay unos consejos salomónicos acerca de la ira. Es importante también, es imposible no hacer el ejercicio de la ira para nosotros, aunque hablemos de la ira de Dios, pero el sabio Salomón nos da algunas prácticas de cómo manejar la ira, ya quizás más en el marco humano. Y él nos dice proverbios que conocemos. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay un llamado de tardarnos en la ira. También nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si yo veo que una persona viene airado, mi palabra áspera va a duplicar su ira, pero la blanda va a disminuir o va a quitar su furor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dios quiera que quite de nosotros el hombre iracundo. Y por último, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y aquí Salomón nos dice, mira, el que tarda en airarse es mejor que el fuerte. El fuerte no siempre tiene la razón. No importa el volumen de la voz, el que tarda en airarse aún tiene más fuerza que él. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esta es una de las ilustraciones más increíbles. Porque no importa lo fuerte del fuerte, porque el que tarda en airarse es más fuerte que él. Y no importa tampoco el que toma una ciudad, porque es menos que el que domina su espíritu, el que se enseñorea de su espíritu. Y quiero terminar, hermanos, con una frase que dijo Jonathan Edwards en ese sermón que les mencioné al inicio, que ilustra y resume la dinámica de la ira y la misericordia. No espero que lo lean, porque sé que está pequeño, yo se los voy a leer. Y dice, la ira de Dios es como aguas caudalosas que están refrenadas por ahora, pero aumentan más y más, suben más y más hasta que se les da salida. Y cuando más se le deja subir, con más velocidad y poder, será su corriente cuando por fin se sueltan. Es cierto que el juicio contra tus obras perversas no se ha ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza han sido retenidos, pero mientras tanto, tu culpa aumenta constantemente. Día tras día va juntando más ira, y no es sino por la simple voluntad de Dios que detiene las aguas que no quieren ser detenidas y presionan fuertemente para salir. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los feroces diluvios del furor y de la ira de Dios arremeterían contra una furia inconcebible y caería sobre ti con el poder omnipotente. Y si tu fuerza fuera 10,000 veces mayor de lo que es, hasta 10,000 veces mayor que la fuerza del diablo más poderoso en el infierno,
no sería nada para detenerla o resistirla. El arco de la ira de Dios está encorvado, la flecha lista en la cuerda, y la justicia apunta la flecha a tu corazón y estira el arco. No es otra cosa sino la mera determinación de Dios. Y este es un Dios airado, sin haber hecho ninguna promesa o tener ninguna obligación, que evita que la flecha se embriague con tu sangre. Esa es la declaración de la ira de Dios para con el impío. Definitivamente la ira de Dios es una de las cosas que, si genera temor, genera ansiedad, genera molestia, está bien entendida. Si no genera paz y tranquilidad, está mal comprendida. Porque queremos que esa paz y tranquilidad nos las genere es el entendimiento de que su ira fue derramada sobre su Hijo y su justicia imputada a nosotros. Pero tengamos cuidado de menospreciar la sangre del ungido, porque ahora vemos el peso que soportó y las implicaciones que le costó satisfacer la ira. Satisfacer la ira de Dios le costó este gran precio. Oremos. Padre, gracias porque nos has salvado en Jesús. Nos has dado salvación y vida eterna. Gracias porque podemos decir como el salmista, como Pablo, cuando decía: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Está vencido, porque ahora estamos en Cristo, en Dios. Gracias porque en Cristo nos hemos salvado de tu ira. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que honre y glorifique tu nombre, que honre tu naturaleza moral, que honre tus derechos reales, que bendiga tu palabra, que bendiga a tu Hijo. Gracias, Señor, porque hemos escapado del día de la ira en los méritos de Cristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.